Al compartir la palabra del Señor en esta noche, quisiera que consideremos en alguna manera el método del Señor Jesús, el método del Maestro, de todos los títulos que de hecho recibe y pudo recibir el Señor. Uno de los que tienen una mayor fuerza y que se recalca de una manera más elocuente es precisamente el título de Maestro. Y para enseñar, pienso que nadie mejor ni más calificado que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. La mayor parte de su tiempo, si bien es cierto que la Biblia nos dice que el Señor recorría las aldeas y las ciudades haciendo tres cosas. Esa era la función del Señor. Dice la Biblia que Él recorría las ciudades y aldeas, número uno, predicando. Número dos, enseñando. Y número tres, sanando. Esa era la función del Señor. Predicaba, enseñaba y sanaba. Y nosotros vemos también que esa debe ser la función de la iglesia. La iglesia debe ser un pueblo que predica, pero también que enseña y que además sana en el poder del Señor, porque no solamente se requiere sanidad física, sino que en muchas ocasiones la necesidad más urgente es la necesidad de sanidad espiritual, de sanidad interna, de sanidad del alma, de sanidad del corazón. Pero con todo eso, el título que más se resalta con relación al Señor es el Maestro. Y de hecho él mismo dijo: si yo, el Señor y el Maestro de ustedes. Él mismo se manifestó y se presentó como el gran Maestro. Y eso es lo que nos muestra también la palabra del Señor al hablar proféticamente de la venida del Señor. Pues la Biblia nos habla de que Él vendría para enseñar, para traer buenas nuevas, pero también para enseñar al pueblo de Dios el camino y la dirección correcta. Así que al meditar en esta noche acerca de estas palabras, pues queremos hacerlo tratando de encontrar ese método que usaba el Señor para transmitir sus enseñanzas. Nosotros podemos ver que Él utilizó muchos recursos, Él utilizó muchas formas, pero también utilizó unos métodos que llevaron a que la gente pudiese entender lo que Él quería enseñarles y lo que Él quería transmitirles. Él fue, como dijo en alguna ocasión: si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablara las celestiales? Así que su mensaje y su enseñanza era una enseñanza a la altura de sus oyentes, a la altura de los que le escuchaban, y siempre procuró que sus discípulos quedaran claros de lo que Él quería enseñarles y de lo que Él quería transmitirles. Y quiero tomar algunos versos de este pasaje que está aquí en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. En el versículo 5 dice la palabra del Señor que llegando sus discípulos al otro lado,
se habían olvidado de traer pan. Tal vez en su afán, tal vez en su apresuramiento, pues no llevaron pan al atravesar el agua, al ir al otro lado. Sin embargo, si leemos unos versos atrás, nos vamos a encontrar que no hacía mucho el Señor les había mostrado su poder al darle de comer a 5,000 personas, tomando unos pocos panes y unos pocos peces. Cuando yo veo la palabra del Señor, yo entiendo que todo lo que el Señor hacía, siempre trataba de enseñarles algo, trataba de transmitir algo. Nunca hizo nada por el simple hecho de hacerlo. En cada milagro, en cada liberación, en cada manifestación, en cada palabra, siempre quiso enseñar algo relacionado con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Y aquí el Señor quiere enseñarle algo a los discípulos. Dice que ellos se dieron cuenta de que se habían olvidado de traer pan. No es que el Señor les haya preguntado por el pan, es que de repente entre ellos surgió una especie de discusión, surgió una especie de controversia, y tal vez pensaban, nos va a suceder lo de la vez anterior, porque dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 15 y en el versículo 32, dice la palabra del Señor: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace que 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y tal vez pensando en eso, es que los discípulos se dan cuenta que no han traído pan y piensan: vamos a aguantar hambre otros 3 días, vamos a estar en esa condición un tiempo más, vamos a tener que sufrir otra vez la misma situación que antes. Pero el Señor quiere mostrarles que los que le siguen a Él no están a la aventura, que los que le siguen a Él no están a la buena suerte, que los que le siguen a Él están en sus manos, y los que están en las manos del Señor nadie los puede arrebatar de allí. Entonces la palabra del Señor nos muestra cómo el Señor les dio una enseñanza, cómo el Señor les enseñó algo. Entonces el versículo 6 del capítulo 16 dice: Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos están discutiendo porque no han traído pan, porque no han traído qué comer tal vez. Pero ahora el Señor les hace una advertencia, y la advertencia del Señor es: guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los saduceos. Entonces inmediatamente ellos relacionan la levadura con el pan. Ellos relacionan lo que les está sucediendo con lo que el Señor les acaba de decir, y eso los lleva a pensar que el Señor les dice eso porque no habían traído pan. Y a veces nosotros como que también caemos en una serie de incongruencias en nuestra propia vida, y no entendemos y no comprendemos que nuestro Dios sabe lo que hace, y que el estar en las manos de Dios es lo mejor que nos ha podido suceder, es lo más grande que nos
Yo no sé si usted puede decirle amén a eso. Entonces ellos dicen, si nos está hablando de levadura, indudablemente debe estar refiriéndose al pan. Y posiblemente ellos dicen, pues nos está diciendo que no le compremos el pan ni a los fariseos ni a los saduceos. Pero hay algo que el Señor les quiere mostrar más allá de lo que ellos están pensando. Por eso dice el profeta Isaías, hablando precisamente de la palabra del Señor, porque el profeta Isaías nos muestra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos, porque los pensamientos de Dios son más altos y los caminos de Dios son mejores también que nuestros caminos. Alabado sea Dios. Y lo que quiere Dios es que nosotros aprendamos a caminar en la senda de nuestro Dios, en la senda del Señor, en el camino de nuestro Dios, porque el camino del Señor es un camino de santidad, y el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Amén. Pero aquí vamos a ir tratando de entrar en lo que quiero y en lo que el Señor quiere dejar en nuestros corazones en esta noche. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entonces ellos están pensando en su necesidad física, en su necesidad material. Ellos están pensando en sus necesidades de ahora, pero el Señor los está llevando a una necesidad mayor, a una necesidad más grande y más apremiante, porque el Señor los está llevando a la necesidad de un verdadero fundamento espiritual y a la necesidad de estar anclados no en el engaño, sino en la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué les decía el Señor que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Miremos la razón del por qué el Señor les dice eso. En San Lucas, el capítulo 12, vaya en su Biblia por favor, San Lucas capítulo 12, y allí vamos a encontrar el por qué el Señor les dice que se guarden de la levadura de los fariseos. Dice la palabra, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Oiga bien esto, es importante que nosotros entendamos que la advertencia del Señor es primeramente para nosotros. Es primeramente para nosotros. Ahora, el primero que debe entender el mensaje del Señor es aquel que está siguiendo al Señor. Nosotros a veces queremos aplicarle la palabra a un inconverso cuando no la hemos aplicado a nuestra propia vida. Entonces comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, en primer lugar, les habló a ellos. Si hay alguien que tiene que tener claridad de la palabra del Señor, ese alguien es la iglesia. El mundo puede ignorar, pero la iglesia debe tener conocimiento. El mundo puede estar en la más completa oscuridad, pero la iglesia tiene que andar en luz. El mundo puede, alabado sea el nombre del Señor, estar desviado y apartado, pero la iglesia debe tener el conocimiento de Dios que lleva a la vida eterna. Si me está entendiendo, dígame amén en esta noche. Comenzó a decir a los discípulos primeramente. ¿Qué comenzó a decirles? Ahí está lo que sigue diciendo el versículo.
guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura de los fariseos es la hipocresía. Entonces, cuando el Señor allá en San Mateo le dice a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, les está hablando del pan, les está hablando de la comida, les está hablando de su necesidad física. No, les está hablando de tener cuidado de lo que están recibiendo y de lo que están aprendiendo. Alabado sea Dios. En estos días, hermano, cuando estamos viviendo en un mundo convulsionado en todas las áreas, porque si hablamos de la política, hay convulsión en la política. Si hablamos de la educación, hay convulsión en la educación. Y si hablamos de la espiritualidad, pues la vida espiritual también está convulsionada en el día de hoy. Y el llamado de Dios para la iglesia es que nos guardemos del engaño, que nos guardemos de la falsedad, que nos guardemos de la hipocresía. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Que tengamos claridad de lo que estamos oyendo y de lo que estamos recibiendo. Pues la apostasía no es lo que está fuera de la iglesia, sino lo que está dentro de la iglesia. La apostasía no es lo que está sucediendo en el mundo, la apostasía es lo que está sucediendo dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Pero no quiere decir que todos tenemos que ser arrastrados por el engaño y por la falsedad. Lo que quiere decir es que nosotros debemos tener cuidado para permanecer firmes en el nombre del Señor y podernos presentar delante de Dios como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y cosas semejantes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos, dice San Lucas, es la hipocresía. Ahora, ¿qué es la hipocresía en el sentido bíblico, en el sentido en el cual nos lo presenta el Evangelio? La hipocresía es, dicen algunos, es una palabra que se utilizaba para referirse a aquellas personas que asumían el papel de otro, específicamente a los actores que solían presentar obras para distraer al pueblo y que en su comportamiento y en su manera de actuar, pues tomaban el lugar de otra persona. El actor no es auténtico, el actor es solamente quien toma el lugar de otro para representarlo. Y eso era una de las cosas que había en la manera de vivir de los fariseos. Ellos trataban de mostrar algo que no tenían y trataban de señalar algo que no era parte de sus vidas. Por eso, hablando en estos días con algunos hermanos, les decía que la iglesia de hoy les sería muy bueno y les sería muy benéfico que de vez en cuando leyera y estudiara el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Porque el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo nos presenta una serie de ayes como expresiones de dolor que son, aleluya, presentadas con relación a los fariseos, a ese tipo de personas que no viven una vida auténtica, sino que viven una vida que no es la de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Hace algunos años atrás había una serie muy popular en la televisión y era la serie de El Hombre de Acero, de Superman. Ese hombre que
que nada lo destruía, que únicamente la kriptonita lo variaba, pero que no lo destruía tampoco. Y luego las noticias tuvieron que anunciar que el hombre que hacía de Superman había quedado cuadrapléjico al caerse de un caballo. Y las noticias decían que Superman estaba sentado, tirado en una silla de ruedas, imposibilitado para moverse. Entonces aquel que representaba a un hombre invencible estaba destruido, estaba acabado, estaba en una silla de ruedas. Alabado sea el nombre del Señor, porque realmente él no era Superman, realmente él era un hombre común y corriente, tratando de representar a alguien que no existe y que no es real. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, eso en la parte secular y en la farándula, pues tal vez no tiene mucha trascendencia. El problema es cuando eso se trae al plano de la vida espiritual. Cuando hay gente dentro de las iglesias tratando de representar una vida que no tiene, una vida que no es de ellos, una vida que no viven. Alabado sea el nombre del Señor. Dígame con un amén que me estoy haciendo entender esta noche. Cuando hay gente tratando de mostrarse espirituales, cuando dentro de ellos no hay tal vivencia, tratando de mostrarse como gente de Dios, cuando por dentro lo único que hay, aleluya, es un ser derrotado y fracasado. ¿Cuántos líderes tratando de mostrarle a la iglesia que son invencibles, intocables, cuando realmente son seres humanos comunes y corrientes que necesitan la ayuda de Dios y la gracia de Dios para mantenerse en pie como cualquiera de los mortales? Porque todos los hombres y mujeres en esta tierra necesitamos la gracia de Dios para estar en pie todos los días de nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Esa es la levadura de los fariseos, que ellos trataban de mostrar algo que no era, trataban de señalar algo que no había en sus vidas, trataban de mostrarse como Superman y no eran ni siquiera su persona. Alabado sea Dios. Y qué triste cuando en medio del pueblo del Señor hay de ese tipo de personas que son capaces de señalar a todo el mundo, que son capaces de medir a todo el mundo, pero que cuando a ellos se les pide, no hay una medida exacta. Y por eso, aquella mano que escribió en lo encalado de la pared, allá en el imperio babilónico, en el tiempo de Belsasar, escribió: pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falso. No diste la medida, no alcanzaste el peso, no diste la talla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque hay quienes, aleluya, pretenden ser lo que no son, y eso es hipocresía, y eso es falsedad. Bendito sea Dios. Y eso es algo que a Dios no le agrada, porque si hay algo que le agrada a Dios, es un hombre auténtico, una mujer auténtica, un hombre capaz de reconocer su necesidad de Dios, porque es bienaventurado el que reconoce su necesidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Yo siempre tengo que decir que me da miedo cuando me encuentro con aquellos personajes que empiezan a señalar su vida como el deseado, a señalar su vida como lo máximo, y uno comienza a notar cierto orgullo, cierta altivez, como que son privilegiados, como que tienen un sitial especial, como que hay un rincón en el cielo especial para ellos, como que Dios les tiene una silla de oro, pero que los únicos que se van a sentar ahí son ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando yo vuelco mis ojos a la Biblia,
Cuando yo vuelto mis ojos a la palabra, yo lo que veo es un pueblo que necesita de Dios, que tiene hambre de Dios, que clama a Dios cada día, que se esfuerza cada día por estar cerca de Dios, por estar sembrado junto a corrientes de aguas para dar su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga y que todo lo que haga prospere. Yo no sé si usted es parte de ese pueblo. Lo que estamos tratando es de decirle a Dios que nos ayude a ser parte de un pueblo necesitado de Dios, a ser parte de una iglesia que sabe y conoce el valor de la dependencia de Dios, que no importa lo que tengamos, necesitamos más de Dios, más de Dios, más del Espíritu Santo, más de la palabra, más del Señor, más de la gracia, más de la misericordia, más de la compasión de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando uno va al capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, uno encuentra al Señor Jesús hablándole a la gente y hablándole a sus discípulos y mostrándoles la verdadera condición del fariseísmo, que a veces se introduce también dentro de la iglesia y dentro del liderazgo, porque a veces queremos y pensamos que si le hacemos creer el cuento a la gente de que somos algo, entonces vamos a alcanzar una bendición, y no nos damos cuenta que lo único que vamos a alcanzar es una derrota y un fracaso. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto no se trata de ganar el aplauso de los hombres, ni de agradar a los hombres. Esto se trata de agradar a Dios, aunque le disguste a los hombres, aunque no le guste a los hombres. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Si está de acuerdo conmigo, diga gloria a Dios esta noche. Su nombre es gloria. Yo tengo que decirlo esta noche. Agradar a Dios es fácil. Agradar a los hombres es imposible. Agradar a Dios trae paz, trae gozo, trae alegría. Agradar a los hombres trae servilismo, derrota y fracaso. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando usted trata de agradar a los hombres se sirven de usted, y los hombres, aleluya, se valen de usted para escalar y para alcanzar sus logros, pero su alma quedará vacía y su corazón quedará vacío. El Dios de la gloria, cuando le agradamos a Él, nuestro corazón se llena, porque nuestros sueños se realizan y nuestros anhelos se alcanzan. Bendito sea Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso el Señor decía: mi comida es que haga la voluntad de Dios, la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Yo he venido para agradar a Dios. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Yo no sé cuántos de los que se congregan en esta iglesia están aquí para agradar a Dios. Están aquí para agradar al que nos llamó, al que nos salvó, al que lo entregó todo por nosotros. Y si usted está aquí para agradar a Dios, entonces no considere ningún sacrificio el servir a Dios, porque servir a Dios no es un sacrificio. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es una honra. Servir a Dios es un gozo. Servir a Dios es una bendición. Aleluya. Que cuando uno está para agradar a Dios, lo que uno haga para Dios, hermano, es un privilegio. Los cristianos de hoy, cuando sufren, consideran que es una prueba, que es una cosa terrible. Pero los cristianos de ayer, cuando sufrían, consideraban que era un gozo ser tenidos por dignos de padecer por causa del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso debemos tener cuidado de la levadura de los fariseos y no comenzar a vivir una religiosidad, y no comenzar a vivir una vida
vida para que otros nos vean, para que les caigamos bien a otros. Yo le voy a decir algo a usted: si usted de verdad quiere vivir para Dios, le va a caer mal a muchos, no le va a agradar a muchos, alabado sea Dios. Si usted quiere vivir para Dios, usted no va a ser agradable a muchos, inclusive a algunos de la misma iglesia y a algunos que se dicen pueblo de Dios, usted no les va a agradar. Pero si usted le agrada a Dios, Dios se encargará de hacer lo demás por nosotros, alabado sea Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: y todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y el apóstol Pedro dice: porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y también dice el apóstol Pedro, maravilloso el nombre del Señor, que hay algunos que les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en su disolución, y por eso nos ultrajan y por eso nos persiguen. El día que usted sea un hombre santo, usted le va a caer mal a muchos, pero le va a caer bien a Dios, le va a caer bien al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Le va a caer mal al diablo, pero le va a caer bien al Rey de Gloria. Le va a caer mal a los demonios, pero le va a caer bien a los ángeles. Alabado sea Cristo. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Por eso es extraño ver cómo la iglesia de hoy se esfuerza por agradar al mundo. Predicadores que dicen: ya no hay que hablar de pecado para que la gente no se moleste. Ya no hay que hablar de adulterio para que la gente no se incomode. Ya no hay que hablar de fornicación. Ahora hay que buscarle nombres más bonitos. Nombres: ya no es pecado, ahora son errores. Ya no es adulterio, ahora es una relación extramatrimonial. Ya no es fornicación, ahora es unión libre. Porque entonces la gente se va a incomodar. Pero yo le quiero decir a usted que el que ama la palabra de Dios y el que es de Dios oye la palabra de Dios y la oye como está escrita y se goza con la palabra como está escrita. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero nadie se equivoque. No solo es pecado adulterio y fornicación, también es pecado la mentira, también es pecado la falsedad, también es pecado levantar falsos testimonios contra su hermano, también es pecado, alabado sea el nombre del Señor, el odio y la amargura dentro del alma y dentro del corazón. Pero estamos aquí esta noche para decirle a usted que la sangre de Jesucristo, su Hijo, tiene poder para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos lo creen contigo esta noche? Así que si usted se encuentra envuelto en alguna situación, pues yo le quiero decir que para usted hay remedio, y el remedio es la sangre preciosa del Cordero de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando damos la gloria a Dios, su nombre sea la gloria. Pero hermano, es importante y es tremendo notar a dónde los quería llevar el Señor. ¿Qué era lo que les quería enseñar? ¿Qué era lo que el Señor quería que ellos entendieran, que ellos comprendieran? Ellos están preocupados, pensativos, porque no hay pan, pero el Señor está preocupado por otra realidad. El Señor está preocupado por fundamentar la vida de ellos en la verdad de Dios, porque el día que usted y yo estemos fundamentados en la verdad de Dios, podrá venir lo que venga y estaremos en pie. Vendrá el enemigo como ríos, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Aleluya. Atacarán nuestra fe, pero no lograrán destruirnos. Atacarán nuestras creencias, pero estaremos firmes. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios, la enseñanza real y verdadera del Señor, es la roca sobre la cual el sabio edificó su casa. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Yo quiero preguntar: ¿cuántos tienen su vida edificada sobre la roca eterna de la revelación
su casa, pero su casa no caerá, porque el fundamento es firme, porque el fundamento es sólido, porque el fundamento es poderoso. Alabado sea Dios. Y el fundamento se llama Jesucristo de Nazaret. Dale un aplauso a Dios esta noche. A su nombre sea la gloria. Es una levadura de los fariseos, de la cual el Señor le dice a los discípulos: guárdense, no permitan. Porque ¿qué es lo que hace la levadura? La levadura ¿cómo se llama? Se mezcla entre la masa, y ahí es cuando comienza a producir, y ahí es cuando comienza a funcionar. La levadura parte de la masa, no sucede nada. Pero cuando se mezcla, ahí es cuando comienza a hacer algo. Ahí es cuando comienza usted y va a la tienda y le dan un pan gigantesco que usted lo mira y dice: qué pan tan grande. Pero si está lleno de levadura, usted lo agarra con la mano y se le desaparece, porque es pura levadura. Alabado sea Dios. ¿Usted no ha visto que la fe de muchos hoy en día es pura levadura? Que apenas viene la prueba, se desinflan, que apenas viene la lucha, entonces comienzan a decir: no vuelvo, me descarrío, me voy al mundo, me voy a bailar, me voy a la taberna. Aleluya. Pero el que no tiene levadura dice: aunque vengan las pruebas, en él esperaré. Aunque venga la lucha, seguiré adelante. Alabado sea Dios. Pase lo que pase, yo seguiré, yo seguiré, yo seguiré, yo seguiré. En su nombre, gloria. Amén. Esos panes que se hacían antes, hermano, con un pan de esos podía uno escalabrar a otro. Era pura harina, pura masa, ¿cómo se llama? A los actores que solían presentar obras para distraer al pueblo, y que en su comportamiento y en su manera de actuar, pues tomaban el lugar de otra persona. El actor no es auténtico. El actor es solamente quien toma el lugar de otro para representarlo. Y eso era una de las cosas que había en la manera de vivir de los fariseos. Ellos trataban de mostrar algo que no tenían, y trataban de señalar algo que no era parte de sus vidas. Por eso, hablando en estos días con algunos hermanos, les decía que la iglesia de hoy les sería muy bueno y les sería muy benéfico que de vez en cuando leyera y estudiara el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Porque el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo nos presenta una serie de ayes como expresiones de dolor, que son, aleluya, presentadas con relación a los fariseos, a ese tipo de personas que no viven una vida auténtica, sino que viven una vida que no es la de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Hace algunos años atrás había una serie muy popular en la televisión, y era la serie de El Hombre de Acero, de Superman. Ese hombre que nada lo destruía, que únicamente la kriptonita lo variaba, pero que no lo destruía tampoco. Y luego las noticias tuvieron que anunciar que el hombre que hacía de Superman había quedado cuadrapléjico al caerse de un caballo. Y las noticias decían que Superman estaba sentado, tirado en una silla de ruedas, imposibilitado para moverse. Entonces aquel que representaba a un hombre invencible estaba destruido, estaba acabado, estaba en una silla de ruedas. Alabado sea el nombre del Señor, porque realmente él no era Superman. Realmente él era un hombre común y corriente, tratando de representar a alguien que no existe y que no es real.
la parte secular y en la farándula, pues tal vez no tiene mucha trascendencia. El problema es cuando eso se trae al plano de la vida espiritual. Cuando hay gente dentro de las iglesias tratando de representar una vida que no tienen, una vida que no es de ellos, una vida que no viven. Alabado sea el nombre del Señor. Dígame con un amén que me estoy haciendo entender esta noche. Cuando hay gente tratando de demostrarse espirituales, cuando dentro de ellos no hay tal vivencia, tratando de mostrarse como gente de Dios, cuando por dentro lo único que hay, aleluya, es un ser derrotado y fracasado. ¿Cuántos líderes tratando de mostrarle a la iglesia que son invencibles, intocables, cuando realmente son seres humanos comunes y corrientes que necesitan la ayuda de Dios y la gracia de Dios para mantenerse en pie como cualquiera de los mortales? Porque todos los hombres y mujeres en esta tierra necesitamos la gracia de Dios para estar en pie todos los días de nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Esa es la levadura de los fariseos, que ellos trataban de mostrar algo que no era, trataban de señalar algo que no había en sus vidas, trataban de mostrarse como Superman y no eran ni siquiera su persona. Alabado sea Dios. Y qué triste cuando en medio del pueblo del Señor hay de ese tipo de personas que son capaces de señalar a todo el mundo, que son capaces de medir a todo el mundo, pero que cuando a ellos se les pide, no hay una medida exacta. Y por eso, aquella mano que escribió en lo encalado de la pared, allá en el imperio babilónico, en el tiempo de Belsasar, escribió: pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falso. No diste la medida, no alcanzaste el peso, no diste la talla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque hay quienes, aleluya, pretenden ser lo que no son, y eso es hipocresía, y eso es falsedad. Bendito sea Dios. Y eso es algo que a Dios no le agrada, porque si hay algo que le agrada a Dios, es un hombre auténtico, una mujer auténtica, un hombre capaz de reconocer su necesidad de Dios, porque es bienaventurado el que reconoce su necesidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando le damos la gloria a Dios, yo siempre tengo que decir que me da miedo cuando me encuentro con aquellos personajes que empiezan a señalar su vida como el deseado, a señalar su vida como lo máximo, y uno comienza a notar cierto orgullo, cierta altivez, como que son privilegiados, como que tienen un sitial especial, como que hay un rincón en el cielo especial para ellos, como que Dios les tiene una silla de oro, pero que los únicos que se van a sentar ahí son ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando yo vuelco mis ojos a la Biblia, cuando yo vuelco mis ojos a la palabra, yo lo que veo es un pueblo que necesita de Dios, que tiene hambre de Dios, que clama a Dios cada día, que se esfuerza cada día por estar cerca de Dios, por estar sembrado junto a corrientes de aguas, para dar su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga y que todo lo que haga prospere. Yo no sé si usted es parte de ese pueblo, pero lo que estamos tratando es de decirle a Dios que nos ayude a ser parte de un pueblo necesitado de Dios, a ser parte de una iglesia que sabe y conoce el valor de la dependencia de Dios, que no importa lo que tengamos, necesitamos más de Dios, más de Dios, más del Espíritu Santo, más de la palabra, más del Señor, más de la gracia, más de la misericordia, más de la compasión de Dios.
nombre del Señor. Entonces cuando uno va al capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, uno encuentra al Señor Jesús hablándole a la gente y hablándole a sus discípulos y mostrándoles la verdadera condición del fariseísmo que a veces se introduce también dentro de la iglesia y dentro del liderazgo, porque a veces queremos y pensamos que si le hacemos creer el cuento a la gente de que somos algo, entonces vamos a alcanzar una bendición, y no nos damos cuenta que lo único que vamos a alcanzar es una derrota y un fracaso. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto no se trata de ganar el aplauso de los hombres, ni de agradar a los hombres. Esto se trata de agradar a Dios, aunque le disguste a los hombres, aunque no le guste a los hombres. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Si está de acuerdo conmigo, diga gloria a Dios esta noche. Su nombre es gloria. Y tengo que decirlo esta noche. Agradar a Dios es fácil. Agradar